Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia en la fe. Les damos la bienvenida a este espacio que es un momento para adorar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Así que le invitamos para que nos acerquemos todos juntos a la Escritura con esa buena disposición, con esa buena actitud. Invitemos al resto de la familia y vamos a disfrutar esta mañana en la presencia de nuestro Dios, cantando, orando y con un corazón dispuesto para que la semilla del Señor caiga en nuestras vidas y dé el fruto que Dios espera de parte nuestra. Vamos a leer la Escritura. Le invito a que se acerque al libro de Deuteronomios capítulo 6 versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Señor, que en esta mañana, Dios, podamos adorarte, Dios, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, Dios del cielo, que podamos rendirte a ti adoración y exaltación. Te amamos, oh Dios, te exaltamos y te reconocemos como el Dios de nuestras vidas. Por eso entonamos en esta hora cánticos, Padre Celestial, de alabanzas para ti con todos nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Y así como estamos hoy, te invitamos a que exaltes el nombre de nuestro buen Dios, porque Él es maravilloso, poderoso, misericordioso. Vamos con alegría, alaba al Señor, vamos con palmas. Y decimos juntos: la tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamar, oh aclamad al Señor con los instrumentos. Aclamad al Señor con júbilo. Aclamad
cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Poderoso eres tú, Rey, Rey majestuoso, te adoramos. Rendimos nuestro corazón a ti en esta mañana porque sabemos en quién hemos confiado, en el Dios de Israel, nuestro Dios grande, nuestro único Dios. Señor, te alabamos, te exaltamos y tu pueblo canta hoy. Tierra está llena de la misericordia del Señor. Por tu palabra, por su palabra, fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor, oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo, cantarle un cántico nuevo, cantarle un cántico nuevo. Poderoso Dios, gloria al Señor. Eres glorioso, Rey de Reyes, y nadie es como tú. Poderoso, majestuoso eres tú. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón, pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo
donde estés, dígale: yo te adoro con todo mi corazón. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una expresión de nuestro amor a Dios también es poder participar con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas en la canasta del amor. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, aquella persona que da de manera generosa, pensando en el Dios que le ha provisto, en el Dios que ha sido fiel para con él, y de esta manera expresa su amor hacia ese Dios, participando al dar para las necesidades de los demás. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos permite en esta hora la oportunidad de honrar, de glorificar su nombre, de expresar también nuestro amor a través del amor que le damos a otro. Y cuanto más cuando lo hacemos ofrendando, diezmando y participando en esta canasta del amor. Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque tu amor se deja ver en todo momento, en todo lugar y bajo toda circunstancia. Gracias por darnos la oportunidad de participar en la canasta del amor. Bendecir a otras familias, Dios del cielo, que también están esperando, Dios, una bendición de parte tuya. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de honrarte, de exaltarte, de expresar nuestra dependencia, nuestro amor hacia ti, Dios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Mi vida entera te la doy, Señor Dios de los cielos, soberano Padre. Te amamos y te exaltamos. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día, Señor, mi corazón confía en ti, en tu amor y Mi corazón misericordia. confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, no eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día, Señor, puedo descansar en ti, Cada Rey de Reyes. día. Cada día puedo entrar a tu presencia. Cada día, Señor, podemos disfrutar de tu gran misericordia.
Cada día es una nueva oportunidad para adorar, para bendecir tu nombre santo. Cada día, Señor, es una oportunidad para encontrarnos con nuestro Dios Redentor y Salvador. Cada día, Señor, tu misericordia me enseña que tú eres real, Señor. Tu palabra, Señor, me enseña tu grandeza, tu poder y tu fidelidad para con todos nosotros. Mi fe aumenta, Señor, cada día creyendo en tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estos espacios. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu iglesia en cada rincón donde estén, en cada lugar del mundo entero, Señor. Que tu bendición sea sobre cada uno. Alabanzas a tu nombre. Bueno, mis hermanos, continuamos en esa reflexión a la que el Señor nos ha conducido por estos días, y es meditando en lo que es y el llamado del Señor a ser una iglesia sana. Y venimos recogiendo la idea de una iglesia sana adora, lo que hemos venido meditando y revisando en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 4 y 5, cómo a partir de esa realidad de que somos escogidos, fuimos hechos pueblo, perdonados, adoptados, herederos, tenemos ahora entonces a partir de esa identidad una ética a la luz de lo que nos expresa el capítulo 4 y 5 de Efesios. Y en esa dinámica de una iglesia sana adora, vamos también a considerar hoy una iglesia sana adora amando a Dios con todo. Una iglesia sana adora amando a Dios con todo. ¿Y por qué es importante pensar en este tema del amor? ¿Cómo hoy se concibe el amor? Y creo que una de las cosas que debemos dejar claro es el amor hoy se vive como un sentimentalismo sensiblero. Solamente una cuestión de sentimiento, algo muy pasajero, muy de un sentir, pero cero compromiso, muy superficial el amor. Es un amor en algunas oportunidades muy fingido en el propósito de obtener algún beneficio. Entonces, pensar en esto de una iglesia sana adora, amando a Dios con todo, resulta en todo un desafío. Porque ese amor sensiblero, ese sentimentalismo sensiblero con el que hoy sostenemos las relaciones unos con otros, se ha llevado también al plano de la relación con Dios. Se ha llevado al plano de la dinámica y la relación con Dios, al punto que el amor para con el Señor es solamente una expresión cúltica, de pronto un cántico en el que cantamos efusivamente, de pronto alguna expresión dentro de la liturgia del culto que nos pone nostálgico, nos enternece o nos alegra, pero no pasa de ser simplemente esa expresión. Algo que nos enternece, algo que nos pone nostálgicos, algo que nos pone efusivos, pero ahí no más. Un sentimentalismo sensiblero. Cuando nos acercamos y para revisar este llamado del Señor a adorarle a Dios con todo, dentro de esa dinámica de una iglesia sana que adora, vamos a acercarnos a Deuteronomio. Deuteronomio. Y creo que se hace obligatorio acercarnos a Deuteronomio por la manera en cómo el Señor Jesús en dos oportunidades cita la expresión de Deuteronomio de que al Señor hay que amarlo con todo en dos oportunidades. En una oportunidad lo cita y está esto en dos veces en los evangelios sinópticos. Pero es una la oportunidad en la que el Señor hace referencia al tema de Deuteronomio, donde se habla del primer mandamiento, del primer gran mandamiento, y hace una referencia a Deuteronomio. ¿Y qué es Deuteronomio?
¿Qué es el libro de Deuteronomio? ¿A qué hacemos referencia en el libro de Deuteronomio? El Deuteronomio son las palabras que Moisés dirigió a Israel. De hecho, así es como titula el libro de Deuteronomio literalmente. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel. Ese debería ser el título. Nos dejamos de pronto conducir por la idea de Deuteronomio, y la expresión Deuteronomio nos ha llevado a pensar de que es una copia de la ley, de que es una repetición de la ley. Y creo que hay que verlo como algo más que una repetición de la ley, una segunda ley, una copia de la ley del Señor. Aunque hay muchos pasajes que se repiten, que son retomados, tanto del Éxodo, son retomados, algunos de Números, de Deuteronomio, de Levítico, son retomados ahorita en Deuteronomio, porque Deuteronomio tiene una función especial dentro del canon y dentro de sus 5 primeros libros de la Biblia y de la historia de Israel. Y es que el libro de Deuteronomio es el testamento que Moisés escribe al pueblo de Israel. De hecho, Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Y Moisés ha reunido el pueblo allí a las puertas. En alguna oportunidad, predicando sobre Deuteronomio, les decía que Deuteronomio es un libro de frontera. ¿Y por qué un libro de frontera? Porque es dado en el momento en el que el pueblo está en la frontera, viene recorriendo el desierto y está en la frontera, a puertas de entrar a la tierra prometida. Oportunidad de la cual Moisés no goza, y ahorita no tocaremos el tema de por qué Moisés no goza del privilegio y la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero están allí. Es un libro de frontera, es la última recomendación, son las palabras que Moisés le está entregando al pueblo para que una vez ellos entren, crucen la frontera, sepan cómo vivir. Es un libro de recomendaciones, es un libro de llamados, es un libro de exhortaciones, es un libro que se entrega en la frontera, y es un autor, un comentarista del libro de Deuteronomio que va a decir que Deuteronomio es un libro de frontera. Es un libro dado en la frontera para indicarle al pueblo cómo deben vivir una vez entren a la tierra prometida, cómo debe vivirse, cómo debe caminarse, cómo es que ellos deben enfrentar los desafíos que tendrán de ahí en adelante. Y estas son las últimas recomendaciones de Moisés. La última exhortación, si queremos mirarlo como una unidad, la exhortación. Vamos a revisar solamente un par de versículos del libro de Deuteronomio anteriores al capítulo 6, que es donde está el texto al que nos estaremos acercando hoy, que ya hemos leído en el orden del culto y que nos estaremos acercando hoy. Observe el capítulo 4, versículo 1. Ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. Esas son las recomendaciones de ese libro de frontera. Ese libro de frontera, donde se les está desafiando cómo deben vivir una vez crucen ese límite, crucen esa puerta, cómo deben vivir. Escuchen los preceptos, escuchen las normas que les han sido enseñadas. Capítulo 4, versículo 9. Pero tengan cuidado. Un libro de frontera es un libro que es dado en un momento en el que están a las puertas de cruzar y de enfrentar un desafío. Un desafío. ¿Y cuál es el desafío? Están a puertas de enfrentar ese desafío que es tomar la tierra prometida. Y ese desafío implica confrontar un sistema de valores, enfrentarse a unos pueblos totalmente ajenos a la palabra del Señor, unos pueblos con unas formas de vida totalmente diferentes, que contrastan con lo que ha sido el llamado del Señor para el pueblo. Esa es la dinámica. Por eso el versículo 9 dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden. Si se da cuenta el énfasis, capítulo 4, versículo 1, escuchen los preceptos,
para que los pongan en práctica. Versículo 9, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Y hay un énfasis en este llamado, y es que la expresión corazón en el contexto bíblico, recuerde, para que nos vamos bajando de esa idea de que el amor es ese sentimentalismo sensiblero, corazón en la escritura no hace referencia a lo que nosotros generalmente denominamos corazón, y es, nosotros hablamos de corazón, entonces estamos haciendo ya nos hacemos unas imágenes de un sentimiento, del corazón como válvula que irriga la sangre sobre todo el cuerpo, y lo asociamos con la idea de sentimiento, de nostalgia, de una empatía. No. Corazón en la escritura está hablando del centro del ser humano. Está hablando del centro del ser humano desde donde se construye, desde donde se toman las decisiones. Es el centro del ser humano. Y el versículo 9 lo dice: presten atención, no olviden, ni las aparten de su corazón. ¿Por qué es importante esto del corazón? Porque no se trata solamente de memorizar. Es posible que el pueblo pueda memorizar los mandamientos, pueda memorizar los preceptos, pueda memorizar las normas, pero no formen parte de la vida. Es posible que nosotros como colombianos conozcamos la Constitución de Colombia, pero no forme parte de nuestro tejido social, no forme parte de la estructura social, no forme parte de ese entramado social. Pero es posible que conozcamos la Constitución. Es posible. Es posible que conozcamos los derechos que nos otorga la Constitución, los deberes que nos define la Constitución. Los conocemos, forman parte de ese tejido social. Quizá no, quizá haya que reevaluar. Y creo que el texto bíblico está haciendo un énfasis en eso. Pero tengan cuidado, no se trata solamente de que recuerden, no se trata solamente de almacenar y de traer a la memoria. Se trata de hacer una construcción de la vida. Se trata de que esa palabra, esos mandamientos y esos preceptos estén en lo más interior del ser humano, para que así permee todo lo que soy y todo lo que hago. Pero sigue el texto bíblico hablándonos. En el capítulo 4, versículo 40, nos va a decir: obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. Esto está dado en términos de mandamiento. Obedece. Y recuerde que esa obediencia no es solamente la memorización de unos mandamientos. Posiblemente no en el orden que estén, pero posiblemente recordamos los 10 mandamientos de la Escritura. La cosa es, forman parte de nuestra forma de vida, forman parte de esa dinámica, de esa espiritualidad que vivimos, forman parte de esa dinámica que nosotros vivimos, de esas relaciones que hoy sostenemos, de nuestra relación con Dios, de las relaciones con el prójimo, forman parte de esa dinámica. Si no forman parte de esa dinámica, entonces no podemos nosotros pensar de que estamos en realidad prestando atención, de que en realidad estamos escuchando, de que en realidad estamos obedeciendo. Quizá tenemos la capacidad de memorizar, pero no hemos dado cumplimiento. Y creo que la exhortación de Moisés para el pueblo es: vayan un poco más allá. Ahora, cuando llegamos al capítulo 6, el capítulo 5, están los mandamientos, los 10 mandamientos. Es una copia de los 10 mandamientos que ya han sido entregados en Éxodo capítulo 20. Entonces, es un retomar esos 10 mandamientos que fueron entregados en Éxodo capítulo 20 y aquí vuelven a plasmarse. Es el capítulo 5.
y tenga presente, el capítulo 4 y el capítulo 6 son el marco de los mandamientos. Ahora, la Escritura, cuando habla de mandamientos, no se limita a los 10 mandamientos. Cuando habla de preceptos, no se limita a los 10 mandamientos. Es algo más, y hay más que 10 mandamientos en la Escritura. Pero los 10 mandamientos pueden ser un referente, una manera de recoger lo que es el llamado del Señor para el pueblo. No agota, pero sí puede ser un referente en esa construcción y en ese llamado que está haciéndole Moisés al pueblo. Entonces, ese marco está puesto, es el capítulo 4 y el capítulo 6, colocándonos en el capítulo 5, los 10 mandamientos. Y la exhortación es, escucha. La exhortación es, presta atención, ten cuidado, no olvides. No apartes de tu corazón mientras vivas. Obedece, obedece. Y así entramos. Luego de pasar por el capítulo 5 y de mostrarnos los 10 mandamientos, saltamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 nos va a decir, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Eso suena como una copia de lo que decíamos y leíamos ahora en el capítulo 4. Para que los pongas en práctica. Parece ser el eco del capítulo 4. Para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Recuerda, hace un momento les decía, recordando la expresión de Christopher Wright, él va a hablarnos de este libro como un libro de frontera. Un libro de frontera en el que ahora ellos van a tomar posesión y frente a esos desafíos que tienen a partir del capítulo de ese tomar la tierra prometida, los desafíos que tienen, cuál debe ser la pauta en la construcción y cuál es la manera de asumir ese desafío de que van a encontrar en la tierra prometida. ¿Cuál es el desafío? Y la directriz es muy clara, o sea, la pauta es muy clara. ¿Cuál es la pauta que les da el Señor? La directriz está dada. Los mandamientos son para obedecerlos. Pare de contar. O sea, no hay más de otra. Los mandamientos están dados para obedecerlos. Los mandamientos no son para memorizarlos. Los mandamientos no son para hacer un cuadrito y colgarlo en la casa. Los mandamientos no son como una máxima, porque a veces usamos los mandamientos como una máxima. Recuerde lo que dice la palabra del Señor. Hay que honrar padre y madre porque ese es el mandamiento con promesa. Sí, hermoso, pero se nos volvió una máxima nomás. Se nos volvió una expresión muy religiosa, pero de vida, de prestar atención, de obediencia, pocón, pocón. Entonces los 10 mandamientos no están allí planteados para colgarlos en la pared en un bonito cuadro con una letra muy estilizada o considerarlos como una máxima o un instrumento para llamarle la atención a alguien. Porque a veces son usados solo como eso, como un instrumento para hacerle un llamado de atención a alguien para exhortar o desafiar a alguien. Y se aprecia algo importante en este llamado, en ese marco del capítulo 4 y 6. Recuerda, el capítulo 5 son los 10 mandamientos. Y en ese marco que le pone Moisés al capítulo 5, que es el 4 del 6, del cual ya hemos leído varios versículos en el capítulo 4, ahora estamos en el 6, va a decir al final del versículo 2, para que disfrutes de larga vida. ¿Usted recuerda lo que decía el texto? Ahora, lo que decía el capítulo 4, así vivirán y podrán en la tierra que el Señor les da de sus antepasados, les da en posesión. ¿Sí? Ponerlo en práctica habla de que podrán vivir. Y va a decirnos también en el versículo capítulo 4, se me escapó, regáleme un segundo. Capítulo 4, versículo
así vivirán y podrán entrar. Versículo 1, versículo 9. Cuéntanos así. Y versículo, 40. Se me escapó el texto. 40. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien. Versículo 40 lo leíamos en el capítulo 4. Les irá bien. Y mire el versículo 2 ahora del capítulo 6. Para que disfrutes de larga vida. Parece ser un común denominador dentro de ese desafío, dentro de ese llamado del Señor. Se aprecia como una constante y es lo que está acompañando a ese desafío de la obediencia para que disfrutes de larga vida. Es lo que también encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1 o en el Salmo 1, cuando nos habla de la palabra del Señor, cuando nos habla de meditar en ella de día y de noche, nos va a decir, todo cuanto hace prospera, hablándonos de quien medita de día y de noche en la palabra del Señor. Y también lo encontramos en Josué, cuando Josué es desafiado a ser fuerte y ser valiente. ¿En qué? En permanecer en la palabra. Se le va a decir, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces, hay una manera de ligar, hay algo muy estrecho en esa relación entre la obediencia y la bendición del Señor. Hay una relación bien estrecha para que disfrutes de larga vida, para que disfrutes la vida. Y esta expresión, para que te vaya bien, para que disfrutes de larga vida, no solo hace referencia a la ausencia y no debe limitarse o tener la idea de que hace referencia a la ausencia de dificultades. Sería absurdo cuando el Salmo 1 nos introduce con esa idea y todo lo que hace prosperará. Y lo que hace el libro de los Salmos es mostrarnos la lucha del ser humano y lo que encontramos es un ser humano luchando y tratando con las muchas situaciones adversas que tiene que vivir. ¿Y qué es lo que lo sostiene en medio de esas condiciones adversas? ¿Qué es lo que lo sostiene? Lo que lo sostiene es precisamente la promesa del Señor. Lo que lo sostiene en medio de la adversidad, de la crisis, de las falencias, de aquello que falta, de aquello que no se tiene, de las carencias, es precisamente la promesa del Señor, la palabra de Dios. De manera que cuando pensamos en esa idea de para que te vaya bien, para que disfrutes de larga vida, posiblemente tenemos que traer a colación Filipenses capítulo 4. Usted recuerda cuando el apóstol Pablo le hace un llamado a aquellos que están enfrentando dificultades y les invita a presentar en toda oración y ruego sus situaciones con acción de gracias. Y el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo no les está garantizando que se solucionarán sus problemas. El apóstol Pablo les está garantizando desde que la paz del Señor, de que el Señor está con ellos, de que el Señor los está guardando, de que el Señor y la promesa del Señor sigue vigente. Y es precisamente esa vigencia de la promesa del Señor lo que lo sostiene, la que le permite caminar firme, sostenerse firme en medio de lo que está viviendo. Y creo que a eso hace referencia frente a ese desafío que tienen enfrente de tomar posesión de la tierra prometida, con todo lo que involucra esto, enfrentar una cultura diferente, con unos valores y principios diferentes, unos pueblos ajenos a la voluntad del Señor, con unas deidades
que a propósito no son sino obra de seres humanos. Eso es claro para la Escritura. Los dioses con los que se van a encontrar allá no son sino el resultado de obras de seres humanos. Usted recordará, por ejemplo, el detalle de Elías con los profetas de Baal, que es uno de los dioses que van a encontrar allá en la tierra prometida. Y usted recuerda la manera en cómo Elías de manera sarcástica les dice: griten, por favor, seguramente está dormido, está en una siesta, griten, levanten, hagan todos los movimientos, y comienza a referirse a ellos de manera sarcástica, porque no son dioses reales. Son dioses inventados, creados por nosotros, los seres humanos, creados a nuestra imagen y semejanza, creados para nuestra satisfacción. Eso es. Y es ahí, en ese marco, donde el apóstol Moisés, le está haciendo el llamado al pueblo de Israel. Y el llamado que les está haciendo en ese versículo 12, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos los preceptos, mandamientos que te doy hoy. Honres al Señor. No es posible pasar por alto en Deuteronomio la insistencia de que la obediencia honra a Dios, de que la obediencia adora. A propósito del tema, una iglesia sana adora. ¿Cómo? Amando al Señor con todo. Honra al Señor, bendice al Señor, adora al Señor. Podríamos cambiar la expresión del versículo para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor, adoren al Señor, rindan adoración al Señor. Si quiere ponerlo en términos de canto, para que nuestra vida sea un constante canto al Señor. ¿Cómo logramos que nuestra vida sea un constante canto cuando estamos enfrentando un mundo tan hostil? ¿Cómo se logra eso? Eso se logra buscando incorporar a la vida la palabra. Incorporar a la vida la palabra. ¿Y por qué debemos incorporar a la vida la palabra? ¿Por qué razón tenemos que obedecer? Y creo que Deuteronomio como Efesios nos van a dar la misma razón. ¿Sabes cuál es la razón por la cual nosotros debemos obedecer al Señor? Básica. Dios nos hizo su pueblo, a pesar de que no lo merecíamos. De hecho, Deuteronomio se va a ocupar de mostrar cómo el pueblo de Israel, siendo un pueblo insignificante, Dios lo hizo su pueblo. Cómo siendo un pueblo insignificante y que no fue por sus atributos, no fue por su capacidad, no fue por lo que ellos eran que fue escogido, simplemente fue escogido como pueblo por la gracia de Dios. Esto nos ayuda a nosotros a eliminar el concepto de que en el Antiguo Testamento no había gracia. Creo que eso es un concepto errado de nuestra interpretación de la Escritura. La gracia de Dios la vemos en la elección, no motivada por lo que era Israel para ser elegido como pueblo. O sea, no fue motivado por quién era Israel. La única motivación era lo que decíamos con el capítulo 1. La libre y soberana decisión de Dios a traerlos y tomarlos como su pueblo y formar de entre ellos el pueblo del Señor. En ese llamado a honrar al Señor hay algo que también va a resaltar acá y no podemos pasarlo por alto y no puedo ignorarlo. Y no puedo ignorarlo porque ya se ha repetido. En el marco del capítulo 5, que es el capítulo 4 y el capítulo 6, se ha repetido. Y lo que se ha repetido es que ellos tienen que comunicar esto a las generaciones que vienen. Para que durante toda tu vida
tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que vivirlo, obedecer ese mandato, obedecer esa palabra. Y no solo obedecer, sino enseñar. Te mando. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica. ¿Cómo se comunica esto? Y aquí volvemos al tema de que no solo se trata de la verbalización, de la memorización, se trata de la praxis, de la vida, de la experiencia, si se quiere, de la sabiduría de la que hablábamos en el capítulo 5 de Efesios. Una sabiduría que es la incorporación, cómo se pone en práctica la ley de Dios. Lo que el Señor quiere no es que nosotros comuniquemos conocimiento, normas, datos. Simplemente quiere que nosotros comuniquemos vida. ¿Cómo se vive esa palabra del Señor? Moisés le dice a los que en ese momento están listos para cruzar y tomar posesión de la bendición de Dios, no se olviden, no se olviden y modelen el cumplimiento de las palabras de Dios a las posteriores generaciones. No se olviden. Y este dato de no se olviden no es solamente el hecho de la memorización que la involucraba. De hecho, más adelante va a hablar de la memorización, pero va a hacer un énfasis en que no se trata solo de la memorización, es que ellos deben modelar a las posteriores generaciones, deben modelar. No se olviden, modelen. Modelen, ese es el llamado. No se olviden, modelen. No podemos pasar por alto. Y eso es lo que los versículos 3 y 4 van a como a remarcar, ¿sí? Van a remarcar. Y los versículos 3 y 4 inician con la misma palabra. Observe, escucha Israel. Los versículos 3 y 4. Escucha Israel. Y en el versículo 3, el llamado es a esforzarse a obedecer. Y nosotros que a veces pensamos que la obediencia es algo que surge como por generación espontánea. Es decir, nosotros obedecemos porque es que siento un pálpito de obediencia. Y a veces desobedecemos porque decimos, es que no lo siento. Entonces volvemos a aquello con lo que iniciamos. Amar a Dios es solamente un sentimentalismo sensiblero. Solamente obedezco porque lo siento. Y el texto no dice eso. El texto es muy claro, muy contundente. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Eso nos da cuenta de lo que implica la obediencia. Es decir, la obediencia es una decisión. No es un sentimiento sensiblero. No, es una decisión. No es algo que viene por generación espontánea. Es algo que se decide. Es algo que se decide e implica ir en contra de los propios pensamientos en muchas oportunidades, si no es en la mayoría y en todas las veces. Porque tenemos que reconocer, nosotros, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros mayores deseos, generalmente, si acaso no es siempre, están en una abierta oposición a la voluntad de Dios. Recuerda, esto es un libro de frontera. Es lo que ellos van a enfrentar. ¿Qué es lo que ellos van a enfrentar? Unos valores y unos principios totalmente opuestos a la voluntad de Dios. ¿Qué es el llamado? El llamado es, frente a eso, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Lo que deben hacer es obedecer. Esforzarse por obedecer. De una vez les está planteando, no es algo que ustedes van a sentir. El amor no es algo que se siente, es algo que se decide. Por eso podemos amar a nuestros enemigos. Y es que cuando yo veo un enemigo, lo que siento son no mariposas en el estómago, una acidez. Se me alborota la migraña, se me daña el día. Y el texto
nos está desafiando a algo totalmente diferente: amar a nuestros enemigos. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque amar es una decisión. Escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien. Vuelve e insiste: así te irá bien. Versículo 4. Escucha, Israel, nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Es el único. Y el versículo 4, que viene con la misma carga del versículo 3, escucha, Israel, nos está complementando el asunto. Escucha, Israel, dice el primer versículo, esfuérzate en obedecer. Y el versículo 4 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama, versículo 5, al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios, de tal forma que está relacionando obediencia con amor. Obediencia con amor. Está relacionando obediencia con amor. Es que amar a Dios no es un sentimiento, no es un mero sentimiento, no es un sentimentalismo sensiblero, es una decisión por el único Dios, por el soberano, el sustentador del universo, aquel que nos ha redimido. Es una decisión, como Él ha decidido llamarme a mí y hacerme su pueblo. Ahora yo respondo en adoración, amándolo a Él con todo. Esa es mi respuesta. Y es que para la Escritura, les decía hace un momento, para la Escritura, los dioses que ellos van a encontrar una vez crucen esa frontera no son más que la creación de seres humanos, de una necesidad que tiene el ser humano de encontrarse con la deidad, y en su construcción de un camino hacia la deidad lo que han hecho es construir ídolos. Que quizá los ídolos del siglo XXI no son los ídolos del momento en el que el pueblo de Israel está entrando a la tierra de Canaán, porque posiblemente no se llamen Baal, ni Astarte, ni se llamen como ninguna de las deidades de los siglos en los que vivió Moisés, del siglo en el que vivió Moisés. Pero nuestros ídolos no son más que la construcción de aquello con lo que buscamos saciar la necesidad de Dios, y que está hoy ocupando el único lugar que le corresponde al único, verdadero, soberano Señor del universo, que nos ha hecho su pueblo, que nos ha llamado. Y si usted me escucha hoy por primera vez, si participa de este culto por primera vez, está siendo llamado a vivir para Él, por Él y en Él. Y allí está la realización de ese pueblo, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre nuestra vida. Ese es el llamado: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Involucra todo el ser humano, de tal forma que la obediencia no es una opción para el pueblo de Dios. Es el llamado, es el llamado. Y en esa lucha que tenemos y en esa fragilidad que tenemos frente a esa obediencia de la palabra de Dios, es que ahora en el Nuevo Testamento se nos presenta Cristo, para que nosotros en Cristo podamos dar cumplimiento a esa obediencia que se nos exige, a la que no podemos dar cumplimiento por nuestros propios medios. La palabra todo se repite en este versículo 5 para remarcar que nada debe excluirse de nuestro amor a Dios. Nada. Lo que yo soy, todo lo que soy, todo lo que hago, mis pensamientos, mis relaciones, lo que observo, la manera en cómo invierto mi vida, administro mi vida, mis relaciones, todo debe ser para el Señor. Debe ser para Él, todo. Nada en la vida debe liberarse de ese llamado. Nada en la vida debe liberarse de ese llamado. Todo el ser está involucrado. Todo es todo. Por eso Juan capítulo 14
Versículo 15 dice, si ustedes me aman, le dice Jesús a los discípulos. Recuerde que ese es el discurso final de Jesús con sus discípulos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y la fuerza para la obediencia nos viene de la misma gracia del Dios que nos ha salvado. Lo más importante en tu vida es amar al Señor tu Dios con todo tu ser. Y en esa imperfección y debilidad y fragilidad del ser humano, lo que hacemos es correr a Cristo cuando somos incapaces de obedecer, porque nos puede, la fuerza de nuestra inclinación al pecado nos puede. Lo que hacemos es correr afanados a los pies de Cristo, a suplicarle que la fuerza de su gracia nos venga para poder resistir la maldad de nuestro pecado. Pero no decir que no lo siento. La obediencia no es un asunto de sentimientos, es una decisión. Recuerda, amar es obedecer. Una iglesia sana adora, amando a Dios con todo. Señor, gracias por tu palabra y por lo que nos has venido enseñando, Señor. Una iglesia sana adora. Adora, Señor, viviendo para ti, para tu gloria, porque tú le has hecho su pueblo. Una iglesia sana vive sabiamente. Comprende lo que es tu voluntad. Anda conforme el llamado que le ha sido dado. Una iglesia sana, Señor. Te ama con todo. Con todo te ama, Señor. Permítenos seguir creciendo, Señor, en esto del amor, de la adoración, de la sabiduría y en este de glorificarte en todo, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, vamos caminando luego de Efesios, de estar revisando cómo el Señor nos escogió, cómo el Señor nos perdonó, nos adoptó, nos hizo herederos para su gloria. Ahora, hace 8 días contemplábamos en Efesios cómo es que ese ser hijos de Dios cambia nuestra forma de vivir. Y ahora entonces entendemos que una iglesia sana adora amando a Dios con todo. Sí. Que Dios nos ayude, que sea la gracia de Dios la que nos encamine esto y que podamos entender, bajar a nuestro corazón que debemos amar a Dios con todo en esa adoración que le tributamos. No espera solo cantos, espera vidas que le glorifiquen. Recuerde, no se levante de su lugar sin primero tomarse un café y compartir con los suyos. Las congregaciones ya están abiertas para participar presencialmente. Si usted tiene una congregación cerca a su casa, porque las congregaciones nuestras están retiradas, por favor, vaya a una iglesia donde pueda seguir creciendo del Señor. Si podemos servirle por este medio, estamos para servirle. Comuníquese con nosotros, que nuestra intención es poder, en la medida que el Señor y su bondad lo permita, extender la palabra del Señor por todos los medios que Él nos facilite para que la palabra del Señor siga corriendo. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu les acompañe, mis hermanos, y un gusto haberles tenido con nosotros. Pues tú, glorioso, eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Yo te adoro con todo mi corazón. Así es, Rey, te adoro. ¡Hey! Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré.
te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti.